la enseñanza de esta mañana, administrando tu talento. Y para empezar con esta plática, le quiero solamente mencionar que hay 3 clases de dones. Solamente se los voy a mencionar: Romanos 12, versículo del 6 al 8, y hay 7 dones que recibimos desde el nacimiento. Esta clase o esta parte de enseñanza ya la había dado el pastor hace unos meses atrás, en días jueves. Entonces, si no viniste, te la perdiste, pero son muy importantes los dones en nuestra vida. Entonces, en Romanos 12, del verso 6 al verso 8, encontramos que hay 7 dones o 7 talentos que recibimos desde el nacimiento. Se los voy a mencionar solamente. El primero es percibir, el segundo servir, después es enseñar, después es exhortar, el siguiente es dar, el siguiente es administrar y el último es compasión. Esos dones los recibimos desde el nacimiento. Ahora, si vamos a Primera de Corintios, capítulo 12, del verso 7 en adelante, encontramos 9 dones que son de la llenura o por la llenura del Espíritu Santo. Y estos son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Dios nos da dones para que nosotros los administremos. Dios nos da dones para que nosotros los pongamos en obra. ¿Con quién? Con las personas, y ahora en Cristo Jesús nos da dones para que los administremos en la iglesia. Cada uno de nosotros por lo menos tenemos uno de estos dones, de los 7 de Romanos o de los 9 de Corintios. Bueno, los de Corintios, si tú estás ya lleno del Espíritu Santo, si tú ya fuiste bautizado en el Espíritu Santo, tú tienes uno de estos dones. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que administrarlos, pero tenemos que darlos, tenemos que desarrollarlos en la iglesia. Dios no nos los da para que lo guardemos, Dios nos los da para que los desarrollemos y los pongamos en práctica. Ahora, aclarado este asunto, entonces ahora quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Lucas, en el capítulo 19. Y solamente mientras lo estás buscando te voy a leer la historia, o te voy a decir yo la historia, y después quiero que vayamos a 2 versículos que para mí van a ser muy importantes. A partir del verso 11 hay una parábola que es la parábola de las minas. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Este hombre llamó a 10 siervos suyos y les dio una mina a cada uno para que negociaran mientras regresaban. Cuando regresó, entonces llamó a sus siervos para hacer cuentas. Y entonces se le acercó el primero y le dijo: Señor, de una mina que me diste he ganado 10. Y entonces el Señor le dijo: muy bien. Y entonces su premio fue tener autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro y le dijo: Señor, yo he ganado 5 minas. Y Dios le dijo: muy bien. Ahora voy a darte, entonces serás responsable de 5 ciudades. Pero vino uno más y no hizo producir su mina, sino que la guardó en un pañuelo, dice ahí la Biblia. Y dice en el verso 21 que tuvo miedo y que no hizo producir esa mina. Entonces pon tus ojos en el verso 22, Lucas 19, verso 22. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Verso 23, muy importante este verso. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Palabra clave: no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo la hubiera recibido con los intereses. En estos capítulos, en el verso 22 y verso 23, vemos a un Dios juez. No vemos a un Dios de amor. Es real, Dios es amor, ¿verdad que sí?
Pero también Dios va a ser un Dios juez y en su tiempo nos va a juzgar. Al siervo se le quitó esa mina y se la dieron al que más tenía. Una mina era una cantidad de dinero bastante, pero bastante pequeña. O sea, no era mucho, era pequeña. Encontramos otra parábola también en el libro de Mateo 25, a partir del verso 14. Pero también les voy a más o menos mencionar la historia y después vamos a ir a dos versículos que también me interesan. Un hombre también se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos y negoció con ellos, y este hombre ganó 5 talentos más. A otro le dio 2 talentos, este también negoció y ganó 2 talentos más. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. El señor regresó a hacer cuentas con ellos y a los que habían ganado les dijo, y tú te sabes esa frase: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero el que no negoció, el Señor le dijo que era hombre malo y que era hombre negligente. Y mira, ve al verso 27. Dice: por tanto debías haber dado tu dinero a los banqueros, otra palabra clave, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor le quitó el talento y se lo dio al que tenía más. Y entonces pon tus ojos en el verso 30. Esto es la base de toda esta historia. Y al siervo inútil, échenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Una vez más, el Dios juez va a juzgarnos. Y dice que no lo llamó que pobrecito de ti, ay, bueno, tendré compasión porque Dios es amor, entonces tendré compasión. No, dice la Biblia que ahí viene y le dice: siervo inútil. Dios nos da talentos según Él sabe que podemos hacer con ellos. Dios no te va a dar más talentos de los que tú no puedes negociar o de los que tú no puedes trabajar. El Señor, entonces, como te da talentos que sabe que sí los puedes manejar, entonces el Señor espera de nosotros el 100%. Se refiere, el verso 30 se refiere a personas, al siervo que era inútil, se refiere a personas que han estado cerca, muy cerca de la verdad. Han tenido todas las oportunidades para trabajar. No se trata de personas totalmente alejadas y que nunca supieron nada de Dios, sino las que estaban cerca, sabían toda la verdad, pero nunca trabajaron. Las personas que fueron rechazadas, se les había encomendado lo mínimo. Si te acuerdas de las historias que ahorita te conté, al primero se le dio ¿cuántas minas? 1, ¿verdad que sí? En la segunda historia se le dio a la última persona ¿cuántos talentos? 1, ¿verdad? Entonces fueron personas que se les recomendó lo mínimo. O sea, no era mucho problema, es solamente un talento. A lo mejor tú dices: ay, hermano, es que yo nomás tengo un talento. Pues ese es mínimo y lo tienes que poner a trabajar. Los que tienen habilidad en la iglesia trabajan, ¿verdad? Y dan todo su esfuerzo. Pero los que solamente tienen un talento se sientan porque piensan que no tienen mucho que hacer. ¿Y cuántos hoy en día aquí en la iglesia nomás llegamos a sentarnos porque pensamos que los demás están haciendo las cosas? Jesús quiere que todos nosotros pongamos nuestro talento a trabajar. Hay 3 principios que yo veo en estas 2 parábolas. Número 1, nuestro servicio en esta vida va a determinar nuestra posición en la otra vida. ¿Se acuerda de los de la mina? Señor, gané 5,
sobre 5 ciudades te voy a poner. Vas a tener responsabilidad mayor. Lo que tú hagas en esta tierra por el Señor, no por el pastor, no por la iglesia, sino por Dios, determinará tu posición en la otra vida. Si no usamos el talento, lo perdemos, hermano. Si tú no usas lo que Dios ya te dio, lo puedes perder. No hacer el bien, punto número 3, no hacer el bien cuando podemos hacerlo es pecado. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 4:17? Esas palabras exactamente son las que dicen. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, en Mateo 25 encontramos 3 tipos de personas que fueron rechazadas por Dios. Te las voy a mencionar. Número 1, las vírgenes insensatas que no tomaron consigo aceite. ¿Te acuerdas de esa historia? Todo mundo la conocemos ya. Bueno, a lo mejor los nuevos no, pero las vírgenes insensatas que no tomaron consigo aceite y se quedaron fuera, ya no entraron con su Señor. Número 2, el siervo de un solo talento que no hizo nada con él. Es la historia que acabamos de ver. Y punto número 3, las naciones que Jesús llama cabritos, que no ayudaron a los hermanos de Jesús. Si tú en tu casa quieres leer Mateo 25, te vas a encontrar con esas 3 historias. Las tres personas que yo te acabo de mencionar, las vírgenes, el siervo que no hizo nada y las naciones que no ayudaron a los hermanos, los 3 hicieron algo en común. ¿Y qué fue? No hacer nada. Para ser rechazados, entonces, simplemente no tengo que hacer nada. ¿Usted quiere ser rechazado? No haga nada. Siga sentado solamente. Y no hacer nada, como ya dije anteriormente, se oye feo, es ser inútiles. Pero, porque algo inútil, ¿para qué sirve? Algo inútil sirve para nada. Y lo que no sirve para nada se tira, se desecha. ¿Sí o no? Ejemplo, cuando usted se cambia de casa, yo no sé cuántas veces se ha cambiado de casa. Yo me he cambiado ya 1, 2, 3 veces de casa, nos hemos cambiado. Escúcheme, hemos tirado cosas que no las hemos ocupado nunca y que ahí las tuvimos, como decía hoy Jonathan. A veces compramos cosas para tenerlas ahí. Un día la vamos a ocupar. Es que un día se va a ofrecer y nunca se ofrece. Y cuando te cambias de casa, esa cosa la vienes tirando porque nunca te ha servido. Ahora, hay 3 ejemplos de personas que sí hicieron algo y no fueron inútiles. Y te las voy a mencionar. Número 1, el centurión que edificó una sinagoga para los judíos. Está en Lucas, si quieres ir conmigo, Lucas capítulo 7. Pero mientras tú buscas Lucas capítulo 7, te voy a contar la historia. Jesús entra en Capernaum y había un centurión. Este centurión era un soldado romano que tenía a su cargo 100 soldados. Un siervo de este centurión, escucha bien esto, un siervo de este centurión estaba enfermo, a punto de morir, y este hombre lo quería mucho. El centurión tenía un cargo grande, un cargo alto en el ejército. Estaba a cargo de 100 soldados y él tenía hombres a su servicio o gente trabajando para él, llamados siervos, que en realidad eran esclavos. Este hombre, con todo el trabajo y con todo lo que él tenía, podía decir, se me va a morir pues voy a conseguir otro. Voy a ir a la tienda de esclavos a comprar otro, porque ya se me va a morir. Pero era un hombre que dice que amaba a ese siervo. Amén, hermano. No menospreciaba al que le ayudaba en casa. No lo trataba mal.
lo amaba. Y entonces el centurión, fíjese cuánto lo amaba, que oyó que Jesús había entrado en Capernaum y entonces manda a unos ancianos judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Digo, lo podríamos entender si era la esposa o los hijos o el nieto o los sobrinos o el hermano o la cuñada. Lo podíamos entender que manda a traer a Jesús para que sane a este hombre. Pero era un siervo, era un esclavo. Pero se preocupó de tal manera como si fuera su propia familia. Y entonces, pon tus ojos en el verso 4. Dice, y entonces los ancianos judíos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. ¿Por qué? Dos cosas importantes. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Sembró en el pueblo judío. Este hombre romano que no tenía nada que ver con los judíos, sembró en el pueblo judío. Punto número 2 o ejemplo número 2 de persona que sí hizo algo. La discípula llamada Dorcas, la encontramos en Hechos capítulo 9 y pon tus ojos en el verso 36, por favor. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Voltéame a ver, pero ella enfermó. Y enfermó tanto que murió. Los discípulos entonces mandan a traer a Pedro, que estaba en un poblado llamado Lidia. Y entonces, verso 39, pon tus ojos ahí. Dice, levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, en la sala donde estaba Dorcas, ya muerta, dice, donde le rodearon las viudas. Fíjense, a Pedro le rodearon las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Pedro entonces ora por ella y ella es resucitada. O sea, hermano, escúcheme, esta mujer hacía cosas para bendecir a los demás. Ella cosía o tejía y las vendía y daba a las viudas. Ella sembraba. Amén, hermanos. Punto número 3, el tercer ejemplo. Cornelio el centurión, otro centurión, no el mismo que acabamos de ver, está en Hechos capítulo 10. Y te voy a decir la historia mientras vas ahí. Había en Cesarea también un hombre llamado Cornelio. Este también era un centurión de una compañía que se llamaba La Italiana. Centurión, soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados. Él era piadoso y era temeroso de Dios. Escúcheme, soldado romano, nada que ver con los judíos, pero dice que era piadoso y era temeroso de Dios, como hoy en día a veces en las iglesias ya no hay. ¿Sí o no? Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Como muchos cristianos, ni por la comida oramos. Este hombre tuvo una visión estando en ayuno y oración. Fíjese, estaba en ayuno y oración por 3 días. Pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos ayunado por 3 días? Y se le ordena que mande por Pedro, que estaba en Jope, donde fue resucitada Dorcas.
Pedro entonces viene a él y Cornelio le explica la visión y menciona lo que el ángel, en esa visión que tuvo, lo que el ángel le dijo. Entonces pon tus ojos en el verso 31. ¿Y qué le dijo el ángel? Y dijo Cornelio, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y escuche bien esto, hermano. Y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea que Dios sí sabe lo que nosotros sembramos. O sea que Dios sí sabe lo que nosotros trabajamos. O sea que Dios sí sabe cuando tú lo haces de corazón. Amén, hermano. Ahora, cada uno de nosotros tenemos uno o dos o más talentos y los tenemos que poner en práctica. Hay diferentes cosas que podemos hacer aquí en la iglesia. Hermano, pero ¿qué hago yo? Ya hay músicos, ya hay quien cuida niños, ya hay quien nos reciba echándonos gel y tomándonos la temperatura. Escúchame, hermano, hay varias cosas que podemos ayudar y que nos podrían tocar. Si varios nos apuntamos, nos podrían tocar dentro de un mes o 2 meses, según el número de gentes que estuvieran formadas para ayudar en la iglesia. Pero tenemos que ayudar en la iglesia. Esa es la manera donde nosotros tenemos que mover nuestro talento. ¿Para qué eres bueno? Eres bueno para dar clases, eres bueno para servir, eres bueno para animar, eres bueno para apoyar. Pues hermano, necesitamos tu talento. La iglesia necesita el talento de cada persona. Por ejemplo, tenemos los niños que se están cuidando. Con todo respeto te lo digo, la hermana Mireya tiene meses metida en ese cuarto dando clases, cuando ella podía por lo menos un domingo estar en este lugar recibiendo palabra, porque ella no se está alimentando. Y no es lo mismo dar una clase que sentarse aquí y estar siendo alimentado por otro. Eso es diferente. Entonces necesitamos maestros o maestras de niños. Necesitamos servidores que realmente, hermano, hacen falta. Gente que cuide los carros, que esté atento a que no nos estacionemos en las entradas de la casa. Gente que esté viendo que todo esto esté en orden. Ay, hermano, pero está tan pequeño. No importa. Tú necesitas servir. Entonces, si esta enseñanza va a llegar a tu vida o está llegando a tu vida y quieres servir, corre allá con Sonia para decir: yo quiero servir. Necesitamos personas encargadas de la computadora. ¿Dónde está allá atrás Efraín? Tenemos 2 personas. Ustedes han visto a Efraín que un domingo está aquí y un domingo está allá. Cuando Efraín está aquí, Daniela, que está sentada aquí enfrente de mí, se pone en la computadora y trabaja para que tú puedas cantar viendo la pantalla, para que tú, si no traes Biblia, te puedan poner el versículo que estamos poniendo ahorita y tú lo puedas leer. Ellos están sirviendo, te están sirviendo a ti, pero necesitamos más gente. Efraín podía estar cada domingo junto con Víctor, estar tocando aquí las guitarras, y otras personas podían estar ahí formadas diciendo: cuando me toca, yo quiero trabajar. A lo mejor los adultos decimos: a mí se me complica la computadora. Bueno, hay otras cosas en las que puedes funcionar, pero a lo mejor los jóvenes dicen: a mí me encanta la computadora. Esperamos que vengas, por favor, a ese lugar y nos ayudes a mover la computadora. Necesitamos músicos. Hermano, pero ya los tiene. No. Imagínese, hermano, que un domingo, como en el libro de los Hechos, nos llegan 3,000 personas y se convierten. Pregunto: ¿qué harías? Y el pastor se emocionara tanto que dijera: hermanos, vamos a tener 8 servicios el domingo.
Imagínate los mismos músicos aquí, ¿cómo terminaríamos? Ay, hermano, pero no somos tantos. Pero piensa en grande. Y si tu talento es la música, métete en santidad y vente para acá, porque te necesitamos. Mueve tu talento. Necesitamos gente, escúchame, que nos ayude en el aseo. Estamos pagando a una persona de afuera para que nos haga el aseo aquí cada 15 o 20 días, cuando nosotros podemos hacerlo y no se le paga a nadie y nos ahorramos ese dinero. O sea, la idea, hermano, es, a lo que yo te quiero animar, es que tú tienes que trabajar para el reino de Dios. Debemos de esforzarnos para contribuir en la casa espiritual en la que estamos. Aunque también entendemos que si de plano no puedes, está bien, pero serían los menos. Por ejemplo, hay dos personas aquí, se me vienen a la mente, dos personas aquí que son encargados de unas tiendas grandes, específicamente Aurrerá y Chedraui, creo es la otra, no me acuerdo, pero ellos no pueden, ni siquiera pueden venir, vienen por ahí de vez en cuando un domingo. Ellos no pueden, entendemos esa situación. Y ahorita voy a explicar los que realmente no pueden, qué tienen que hacer. Pero serían los menos. Ahora, la gran pregunta: ¿quiénes son los banqueros? ¿O qué hacen los bancos? Aquí tenemos un banquero y no hay que darle el dinero a este banquero. No estamos hablando de él. Ya Huguito se frotaba las manos. No estoy hablando del este banco que Huguito maneja. No. Pero los banqueros y el banco hacen producir tu dinero. Tú inviertes en el banco, el banco hace producir tu dinero y entonces de 100 pesos te dan 5 centavos al año, pero te lo dan, ¿verdad? Y que producir. Entonces, ¿quiénes son los banqueros en la vida espiritual? Los banqueros son varias personas. Son misioneros, son casas hogar, son centros de rehabilitación que están dando fruto y que nosotros debemos probarlos y después invertir. Ahora, lo mejor sería invertir en los misioneros. Daniel y yo conocemos varias personas misioneras. De hecho, aquí la hermana del hermano Rodolfo, ¿sí? Hermana del hermano Rodolfo está de misionera. Escúcheme, se casó con un español y están viviendo en África. Y están haciendo un centro de rehabilitación. ¿Alguien quiere ir para allá con ellos? ¿Acariciar a los leones? Escúcheme, hermano, la vida misionera no es sencilla. Realmente deberíamos de invertir en los misioneros. ¿Por qué? Porque las casas hogar y los centros de rehabilitación, la mayoría, ¿verdad?, tienen cómo ser apoyados en estos lugares. Nosotros en Toluca teníamos un centro de rehabilitación en una iglesia donde yo trabajaba, y había un centro de rehabilitación y la iglesia aportaba una cantidad a ese centro de rehabilitación y ellos conseguían por fuera otros recursos para la casa que tenían ahí. Pero los misioneros, escúcheme, hermano, yo estuve de misionero 2 meses en Centroamérica y cuando empieza a escasear el dinero, hermano, empieza a escasear. Y uno se frota las manos y dice, por lo que me encontrara 5 pesos. Que ahorita que viniera caminando me encontrara 5 pesos. La vida misionera no es fácil. Ahora, si tú dieras a misioneros este dinero, muy importante, no se toma de los diezmos o las ofrendas. Como yo voy a empezar a dar a los misioneros, entonces ya no doy diezmo y no doy ofrenda. Eso es aparte, hermano.
Por eso es que mejor hay que trabajar dentro de la comunidad o dentro de la iglesia donde Dios nos ha puesto. Amén, hermanos. Y tampoco ese dinero se da a los indigentes o indocumentados, porque ese dinero no va a producir en el reino. Dijimos que el banco es algo que produce para el reino de Dios. Amén. Entonces los misioneros sí producen o sí hacen crecer. El dinero que tú das lo hacen crecer. ¿Cómo? A ti no te dan nada. A ti lo único que te van a dar son satisfacción de que estás apoyando a alguien que sí lo necesita. Pero ellos, ¿cómo lo hacen crecer? Ganando almas, llevando Biblias, orando por la gente y sanándola allá donde están. Un día llegó un hombre conmigo, un americano, y me dijo: no quisieras ir de misionero con un amigo. Hay un amigo que necesita que alguien vaya de misionero con él. Por favor, ayúdalo. Y le dije: muy bien, ¿dónde está? Y dice: está en Siberia. ¿En Siberia? Sí, y lo están persiguiendo, lo quieren matar porque está predicando el evangelio. Tú ve con él. Y yo dije: no me quiera tanto. Pero escúcheme, hermano, esos son los misioneros. Ese es vivir por el evangelio del reino de Dios. Yo les he platicado que de ahí de Toluca me trasladaba unos cuantos kilómetros a un poblado donde no conocían, te estoy hablando en el 80 y algo, y no conocía nada de Dios. Una familia conoció de Dios. Ahí fuimos, empezamos a predicar y escúcheme, nos querían colgar. Yo ya se los he platicado, no voy a ahondar en esto. Nos querían colgar, salimos por la gracia y misericordia de Dios. Hoy en día hay una iglesia grandísima en ese lugar. Grande, muy grande. Y la iglesia católica está quedando sin nada, pero está creciendo el reino de Dios ahí. ¿Ok? Ahora, no digamos: bueno, yo mejor doy mi dinero a los misioneros y me quito de problemas, ¿verdad? Y ya estoy empezando a contribuir. No, hermano, porque eso sería ser, con todo respeto, siervos inútiles. Realmente nuestra última opción sería dar nuestro dinero a los banqueros, porque deberíamos de trabajar en la iglesia donde Dios nos ha establecido. Tenemos que trabajar en nuestros talentos y dones para no ser rechazados y para no ser llamados siervos inútiles. Ahora, trabajamos en la iglesia en compromiso con Dios y no con el hombre. Si yo me acerco a ti o el pastor se acerca a ti y te dice: hermano, no quisiera apoyarnos para ser servidor, y tú por pena, porque ¿cómo le vas a decir al pastor que no? Entonces tú por pena le dices: sí, hermano. Muy bien, vaya con la hermana Sonia. Y entonces te apuntas con la hermana Sonia, y cuando estás aquí con los botes estás con mala cara, y hay unas reglas que tenemos que llegar, que tenemos que hacer, y es llegar temprano y irnos al último, y tú llegas tarde y te vas primero porque tú no quieres servir. Y los puntos que se te ponen en la hoja tú no los haces. Escúchame, si vas a hacerlo así, perdóname, nos estorbas. No lo hagas. Por eso es que nuestro compromiso no es con el hombre, es con Dios. Yo puedo llegar contigo y decirte: ¿quieres tocar? Por favor, ayúdanos a tocar. Y tú dices sí, y lo haces de mala gana, y no vienes a los ensayos, y no vienes a la oración, y no estás en santidad, y tocas lo que se te viene en gana, y tocas una nota por otra porque no quieres. Si no quieres, no quieres. Amén, hermano. Es más, los hijos del pastor tocan aquí, pero si los hijos del pastor han sido obligados por el pastor, prefiero que no toquen, porque lo van a hacer mal. Porque nuestro compromiso no es con los pastores, nuestro compromiso no es con la iglesia, nuestro compromiso es con Dios. Porque si trabajas para el hombre, lo vas a hacer de malas, y al último vas a claudicar. Al último vas a decir: yo ya no quiero. Y el peligro que corremos
es que si trabajas para el hombre, al último, a lo mejor hasta te vas de la iglesia, para ya no venir a servir, o ya no venir a tocar, o ya no venir a dar clase a los niños, o ya no venir a sentarte en la computadora. Por eso es que esto tiene que nacer de ti, esto tiene que venir de tu vida. Ahora, mi esposa podría decir, bueno, pues ya Paco predica, Paco toca, Paco dirige, yo ya me quedo sentado o sentada. Esto es personal, esto no es familiar. Amén, hermanos. La familia de Daniela podía decir, bueno, ya Daniela está trabajando allá, ya estamos trabajando. No, 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 no. No es como la hormiguita, ¿verdad? No, la que está trabajando es Daniela, pero los demás de la familia necesitan funcionar y todos necesitamos funcionar. Estuve en una iglesia en Colombia, tenía 6 servicios los sábados, cada servicio de 2 horas, 6 servicios los sábados y 6 servicios los domingos. ¿Sabe cuántas personas había por servicio sirviendo? 3,000. 3,000. Y yo decía, esto ya es una iglesia. Encajosos. ¿Por qué quieren más? Porque la gente entendía que cada vez que había un servicio se necesitaban edecanes y se necesitaban gente recogiendo ofrenda y gente pasando a los niños y gente que cuando vinieran a arrepentirse aquí los llevaran. Tenían unos banderines que el pastor hacía invitación porque cada vez invitaban gente nueva y entonces llegaban ahí, se ponía un montón de gente aquí aceptando al Señor y entonces para cuando estaban orando había un banderín ahí y había una persona con otro banderín ahí grandote, como un estandarte, como si fueran soldados. Pero había un montón de gente servidora rodeando a estos hombres y a estas mujeres para que nadie se fuera, para que nadie se escapara. Y entonces al último el pastor decía, muy bien, todos ustedes que recibieron al Señor, miren, les queremos dar un regalo. Por favor, sigan al del banderín que va ahí, por favor. Y estaba en alto el banderín. Entonces, sigan al del banderín, ahí los van a llevar a un salón. Solamente son unos minutos, les van a dar un regalo. Y entonces todos los que estaban ahí alrededor de ellos estaban viendo que nadie se fuera. Pásale, hermano, no se vaya. Venga ahorita, aquí su familiar aquí lo va a esperar. Hermano, necesitamos servir, porque el que no sirve, no sirve. Así de sencillo. Ahora, ¿tú quieres servir? ¿Tú quieres apoyar a la iglesia? ¿Tú quieres empezar a mover tu talento? Ahora, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que el que no sirve, Dios le llama siervo inútil y lo va a echar afuera. ¿Cuántos de nosotros a partir de hoy quisiéramos servir? No sé dónde, no sé en qué. Bueno, ora al Señor esta semana. Yo te he mencionado varias cosas que tenemos que hacer en esta iglesia, pero ora en esta semana, no lo hagas en emoción y no digas, bueno, pues porque el hermano Paco ya dijo y me cae re bien, es más, me cae mejor que el pastor Daniel, pues bueno, yo me voy a meter. No, o sea, no lo hagas por eso. Yo sé que te caigo bien, pero escúchame, no lo hagas por eso, hazlo porque Dios te dice en qué tienes que servir en este lugar. Ay, hermano, somos muy poquitos. No te interesa eso. Te debe de interesar que estás sirviendo al pueblo de Dios. Hemos dirigido aquí, hemos empezado a tocar la alabanza con 2 o 3 personas. Y lo tocamos igual que si esto estuviera a reventar. Porque lo hacemos para Dios. Ahora, quiero que cierres tus ojos esta mañana. Y no ores nada, solamente piensa, ¿qué don tengo? Desde mi nacimiento, ¿qué don tengo? Ahora, con la llenura del Espíritu Santo, ¿qué Dios me ha dado? Soy bueno para orar por gente y la gente se sana. O soy una persona que declara mucho la fe y la gente cree. Bueno, empieza a ver qué don tienes.
empieza a ver qué talento Dios ha puesto ya en tu vida. Y si es así, si ya has localizado tu talento, entonces no por mí, no por lo que te estoy diciendo, háblalo con Dios esta mañana. Yo te invito, yo te reto, iglesia, a que esta mañana tú puedas venir a decirle: Señor, yo tengo que poner a trabajar mi talento, porque por años o por un tiempo he estado solamente viniendo y me he sentado en esta misma banca. Este ya es mi lugar, pero no quiero estar sentado. Quiero trabajar para tu reino. Quiero trabajar para agradar tu corazón. Quiero trabajar, Señor, para que no me llames siervo inútil, sino que yo pueda desarrollar mis talentos y los pueda multiplicar. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Ahora déjame orar por ti. Padre, esta mañana yo declaro, Señor, que cada uno de los que han estado aquí, que han sido convidados esta mañana, Señor, para venir aquí, para escuchar tu palabra, Padre, que sean retados, que sean transformados, que sean cambiados, Señor, y que empiecen, Señor, a funcionar en esta iglesia. No queremos tener una iglesia y no queremos ser una iglesia de siervos inútiles, Padre, donde no hacemos nada, donde no trabajamos, donde no desarrollamos, Señor. Perdónanos, porque si hemos estado haciendo esto, perdónanos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Pero esta mañana, en el nombre de Cristo, pon, Señor, en nuestra vida el talento que necesitamos o el talento que nos has dado, y que nosotros lo empecemos a funcionar. En el nombre precioso de Jesús, desarrolla en nosotros este talento. Dinos cómo hacerlo, dinos cómo trabajarlo, dinos cómo desarrollarlo, Señor, y dinos en dónde nos tenemos que meter para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, Señor, y ser llamados tus hijos. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son las que queremos escuchar. Y no queremos escuchar las palabras siervo malo, siervo negligente, siervo inútil. Esas palabras, Señor, no las queremos escuchar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso, Señor, empieza a poner en nuestro corazón un deseo por trabajar para tu iglesia, para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.